Continuamos en CBN Noticias. Estamos conversando con la ingeniera María Eugenia Nieva, ingeniera en industria alimentaria. Con ella vamos a hablar sobre algunos tabúes y desconocimientos de lo que el común de la gente tiene sobre el tema alimentario. Ingeniera, bienvenida a CBN, muy buenos días. Buenos días, Rolando. Gustoso en tu programa. Gracias por aceptar la invitación. Entiendo que también ocupa usted un cargo dentro del Colegio de Ingenieros. ¿Nos lo podría decir, por favor? Sí, actualmente soy presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional y también miembro de la Asamblea del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien. Hablemos en principio sobre un poco dentro del desconocimiento de la gente, ¿por qué el alza de los precios a veces en los alimentos que son de un momento a otro? Sí, por la escasez primeramente, por la estacionalidad o costo de fertilizantes, cambios climáticos que han alterado la producción de alimentos a nivel mundial. También las guerras, los conflictos, todo eso han hecho de que los alimentos no lleguen como se acostumbraba y los precios se eleven. Entonces las personas quieren consumir lo que habitualmente estaban acostumbrados sin pensar que hay alimentos producidos en nuestro país de estación, de época, que podemos conseguirlos a precios cómodos y variar nuestra canasta, nuestro consumo. Porque ahí el desconocimiento, la gente dice, está subiendo de repente el pollo, está subiendo las verduras, todo esto. No necesariamente es un tema a nivel, digamos, gobierno, economía peruana, muchas veces son temas a nivel mundial. A nivel mundial y también por la misma naturaleza. Hay épocas de abundancia de choclos, porque la estación, los riegos, las chacras están produciendo en esa temporada, o producción de frutas, ¿no? Época que hay bastante naranja, abundantes fresas, incluso épocas del año que podemos elaborar, por ejemplo, una mermelada de fresas si encontramos la fresa a un sol. Ahorita queremos comprar fresa y está más de 10 soles, 9 soles. Porque no es la temporada. Porque no es la temporada. Debería ser una función primordial de repente del ministerio encargado de informar a la colectividad de acuerdo a las temporadas, qué es lo que sugiere en todo caso comprarse, ¿no? Por supuesto, y también favorecer al productor, porque los productores de la sierra tienen, y de la selva también, en este caso las frutas, tienen abundantes productos y a veces por no haber un buen transporte, una buena comercialización, se pierden en sus mismas chacras o cercanamente. Para ellos les es más caro transportar su alimento que dejarlo ahí y que al final termine malográndose, ¿no? Entonces, María Eugenia, el tema de las vedas es importante, es fundamental. También. Pero se ha perdido un poco, ¿no? Un poco el control, porque no hay unas buenas normas, buena difusión. Porque debería haber inclusive una estructura, sabiéndose los tiempos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en la pesca, ¿no? Hay vedas en cuanto a los productos marinos y se debe respetar, y a veces personas que no conocen o hacen el negocio de esos productos que no deberíamos. Por ejemplo, hay épocas que hay veda de camarón, pero encontramos el camarón y claro, a precios excesivos, y la gente que quiere darse el gusto de consumir esto no cambia su consumo, sino pide, y el negociante no hace caso a la veda, ¿no? Lo que puedo entender es que hay mucha desinformación, ¿no? Bastante desinformación, pero bastante producto descontrol. También que no hay información que abastezca al consumidor. Sí, y también el desinterés a veces del consumidor. Una cosa bien simple es que no estamos acostumbrados a leer etiquetas. Sí. Entonces llevamos un producto que de repente ni tiene registro sanitario, no tiene o una marca adecuada, registrada con los controles. La fecha de vencimiento puede ser que esté a punto de vencer, no leemos. Y en cuanto también a los componentes del alimento, a veces excesivo uso de químicos, colorantes, que pueden afectar a la salud de algunas personas, o los diabéticos que no pueden consumir azúcar por no leer, están consumiendo azúcar pensando que no tiene, o consumiendo harinas que no deben. Entonces, conversábamos antes de la entrevista sobre la manipulación de alimentos. Sí. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? La manipulación de alimentos es una herramienta muy buena para asegurar la inocuidad, que estos alimentos no nos hagan daño. Entonces, una buena manipulación va a asegurar que el alimento no llegue con carga microbiana, que la higiene del alimento asegure que va a conservar sus características propias y evitar el pase de una mano a otra en condiciones faltas de higiene,
Entonces, evitar una manipulación de alimentos sin necesidad de hacerla hace que la contaminación se reduzca. Por ejemplo, hay contaminaciones cruzadas y si no hacemos manipular bien el alimento en una misma tabla, a veces picamos la carne cruda y en la misma tabla sin lavar picamos la lechuga fresca que la vamos a servir al plato. La carga que ha dejado la carne sin cocinar se va en la lechuga y le hace daño pues al consumidor, y a veces se dice, pero ¿qué le hice daño? Si el asado lo servimos cocido, la carne no era fresca, ¿cuál era la lechuga que estaba en la tabla de...? Igual también la desinformación. Entonces una inadecuada manipulación de alimentos daña la salud de las personas. Hay un punto importante, en base a su especialidad, porque acá hay un vacío, ¿no? Hay la desinformación, pero hay profesionales entendidos y especialistas en la materia. ¿Dónde un ingeniero de industria alimentaria tendría que estar y no está? Porque hay un vacío laboral y de presencia profesional, ¿acaso? Sí, legalmente. Por ejemplo, el ingeniero en industrias alimentarias o el ingeniero alimentario, el profesional en alimentos, participa en el sector salud, pero no como profesional. No le reconocen su trabajo como cualquier profesional de la salud, sino como un técnico, como un administrativo. Entonces no se desarrolla adecuadamente. Los ingenieros en industrias alimentarias son los que dan el registro sanitario a los alimentos, son los que supervisan las plantas de producción, son los que ven que el alimento llegue inocuo y que la autoridad de salud, que es Digesa, dé estos registros adecuadamente, no siendo ellos considerados como personal profesional y teniendo la profesión adecuada para garantizar esta función. No hay un marco legal que lo respalde. No hay un marco legal que lo respalde. Hay la ley de los profesionales en la salud, donde no está el ingeniero en industrias alimentarias. Ahí tendría que estar. Y muchos ingenieros, los ingenieros biomédicos, varios ingenieros, muchos ingenieros que son profesionales en ingeniería no están en la ley de profesionales de la salud y deberían considerarlos. Ahora, otro punto importante dentro del aspecto, hablábamos del marco legal. ¿Qué marco legal sí protege al consumidor y de qué forma? Claro, existe la ley del consumidor. El consumidor tiene la potestad de consumir, sí o no, y denunciar si hay, por ejemplo, la publicidad engañosa. ¿A dónde denuncia? ¿A Indecopi? A Indecopi. A Indecopi en cuanto a publicidad, en cuanto a etiquetado, es la entidad que tiene que... Y que hay mucho de eso, ¿no? Sí, te dicen que es miel y no tiene nada de miel. Nos dicen que pasó con el chocolate, pasó con la leche. La leche, por ejemplo, nosotros estuve trabajando en Digesa y tratábamos de cubrir que el público esté enterado y se respete. Por ejemplo, la leche de soya no es leche, partiendo de que la leche solamente es la extracción mamaria de animales mamíferos. No puede haber leche de soya. Leche de soya, ¿no? Entonces, y así hay varios productos que toman el nombre de otros y las personas consumen pensando que están sustituyendo a la leche con una leche de soya, que sí es sana, es nutritiva, todo lo que, pero no es leche. En ese escenario, casi para terminar, ¿cuál sería la primera recomendación que daría usted al usuario, al consumidor? Al consumidor que vele por su salud, que busque en el mercado productos naturales, que tenemos muchos, que ayude al agricultor a que ellos surjan, especialmente los pequeños agricultores, consumiendo nuestros productos nativos, y a la hora de consumir productos industrializados que también son necesarios porque hacen que consumamos estos alimentos y necesitamos para hacer otros platos, lean bien el etiquetado, las fechas de caducidad, los componentes. Entonces depende del consumidor tener una alimentación nutritiva y a la vez sana. Y también, ¿cuál sería el pedido como profesional usted que le haría a las autoridades, al Estado, para mejorar el escenario, el espectro laboral de ustedes como profesional de ingeniería hacia la sociedad? Bueno, que en las normas que tienen para hacer alimentos participen los ingenieros en industrias alimentarias, porque conocen todos los problemas que hay en el país. Nos hemos preparado para hacer que los alimentos lleguen en condiciones adecuadas, inocuas, se abaraten costos, tanto en beneficio del consumidor como del productor,
que se eviten la mucha transferencia de tecnología para elevar costos. Entonces, el profesional en industrias alimentarias tiene que participar en la elaboración de normas, luego en el control de los procesos de producción y en el control de la comercialización, haciendo que este comercio sea justo. Y también el profesional en industrias alimentarias, no solo los de alimentos industrializados, sino también el personal en pesquería, y los agrónomos y los zootecnistas. También los ingenieros forestales, porque de ellos dependen muchos productos que vienen a la mesa, ¿no? Entonces, y cohesionar el trabajo. Cohesionar todo y tratar de que todo el desarrollo sea sistémico, que no sea solamente un ministerio, sino que todos se interrelacionen, por ejemplo, en torno del tema del agua. El agua compromete a todos, no solo el preservar el agua dulce, también el agua salada, el agua de los mares. Entonces, si el agua es una fuente de seguridad alimentaria, el agua potable, todos estos problemas que hay con el agua se tiene que desarrollar multidisciplinariamente. Entonces es un ejemplo donde todas las profesiones y todos los especialistas tienen que participar. Muchas gracias por su presencia en CBN, María Eugenia. María Eugenia Nieva, ingeniera alimentaria, estuvo aquí en CBN. Vamos a una pausa y volvemos.